Muy buenas tardes, mi querida gente y comunidad de YouTube. En este video empezaremos con expresiones algebraicas con los productos notables. Ya después de haber visto lo básico del álgebra, ya podemos comenzar con ver qué son los productos notables. Ya entonces, productos notables. El primer producto notable es el cuadrado de binomio. Que el cuadrado de binomio es la multiplicación de un binomio por sí mismo. O sea, un binomio, como recordar, era un número con una letra más otra letra. Dos términos, en otras palabras. Ese era un binomio. Pero cuando se dice cuadrado de binomio, es cuando ese término se multiplica con el mismo término de binomio. O sea, se multiplica con el mismo binomio. Se multiplica igual. Por eso es cuadrado de binomio. Esto está al cuadrado. Y como podemos observar, dependiendo del signo, como usted puede ver ahí, va a ser la fórmula que usted puede ver acá. El primer término al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Y si es una resta, solamente en este lugar va a cambiar el signo. Si es suma, aquí es suma y acá es suma. Si es resta, aquí es resta, pero aquí también es suma. Por ejemplo, ¿cómo sería el ejemplo que acabo de hacer acá? Sería lo siguiente. 3a al cuadrado más 2 por el primer término, que es 3a, por el segundo término, que es b, más el segundo término, que es b, al cuadrado. Y resuelvo. 3a al cuadrado es lo mismo que 3a por 3a. Y eso, 3 por 3 me da 9 y a por a cuadrado. Más 2 por 3 me da 6 y a y b se juntan. Más y el b cuadrado. Terminé. Entonces la fórmula te ayuda a que hagas la resolución más rápida. Entonces resolvamos los siguientes cuadrados de binomio. O sea, s más 3 al cuadrado. Entonces yo voy a usar mi fórmula que me dice el primer término, la s, como podemos ver aquí, al cuadrado más dos veces el primer término, la s de nuevo, por 3. Recordar, mis queridos estudiantes, que es una s, no un 5. Por eso le dibujé chiquitito, para que no confundirnos que es un 5, sino es una s. Más el segundo término, que es 3 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? S al cuadrado más 2 por 3 son 6s más 3 al cuadrado, 9. Y eso es todo. El segundo. El primer término, n elevado a 3 al cuadrado, más dos veces el primer término, n al cubo, por el segundo término, que es el 5, más el segundo término al cuadrado. Empiezo. Regla de potencias, propiedad de potencias. Cuando hay un exponente y otro exponente se multiplican. 3 por 2, 6. Más 2 por 5 me da 10 y n al cubo. Más 5 por 5, 25. Y eso es todo. Y ahí apliqué mi cuadrado de binomio. La suma por su diferencia. A diferencia del cuadrado de binomio, que era por ejemplo 3a más b, y acá era 3a más b, la suma por su diferencia es que en vez de que tengan el mismo signo, uno tiene más y el otro tiene menos. Uno tiene más y el otro tiene menos. Por eso se llama suma por diferencia. Suma por diferencia. La suma por diferencia de binomio. Ya, por eso sale ese nombre. ¿Y qué me dice? Me dice que va a ser el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y siempre va a ser menos. Entonces 3a al cuadrado me da 9a cuadrado, que ya lo resolvimos anteriormente, menos b cuadrado. Y terminé. Veamos algunos ejemplos. Aquí, como podemos ver, hay un más y hay un menos, los mismos términos, suma por su diferencia. Entonces, el primer término, 2b al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. 2b por 2b, 2b
por 2b me va a dar 2 por 2, 4 y b por b, b cuadrado. Menos 1 al cuadrado, 1, porque 1 por 1 es 1. Terminé. Y acá, a al cubo y todo eso al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Entonces aquí, regla de las potencias, a 3 por 2, 6 elevado a 6, menos 1 al cuadrado, 1. Terminé. Y por último, producto de binomios con un término en común. Cuando nosotros habíamos visto el 3a más b, el otro, para que sea término en común, tiene que ser 3a más c. O sea que en los dos binomios, como podemos ver acá, el que tienen en común es el 3a. Por eso se dice término en común, porque los dos binomios tienen un término en común, un término igual. ¿Y cómo se resuelve eso? Se resuelve de la siguiente manera. El primer término al cuadrado, 3a al cuadrado, más y la suma de los dos términos por el primer término. O sea, más entre paréntesis b más c por el primer término, que es 3a, más y los dos términos se multiplican, que son el b y el c. Veamos a continuación cómo sería en los siguientes ejercicios. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tienen en común el b. ¿Ya? Entonces, ¿qué me decía la fórmula? El primero al cuadrado más, luego la suma de los dos términos. 1 más 7 me da 8. Y lo multiplico con el primer término, que es b, o sea, 8b. Más, y ahora el tercer término va a ser la multiplicación de los que están aquí. De 1 por 7. Entonces me queda b cuadrado más 8b más 1 por 7, 7. Terminé. Y eso es todo. Y ese es el término en común. Aquí el término en común es el a cuadrado. Entonces, a cuadrado al cuadrado más la suma de 15 menos p, ya que aquí es un negativo, por el primer término a cuadrado, más la multiplicación de 15 por el segundo término, que es menos p. Resolvamos. 2 por 2 me da 4. A la cuarta más. Esto se queda exactamente igual. Y aquí 15 por p me da 15p. Pero más por menos es menos. Y terminé. Entonces ahí mucho cuidado, mis queridos estudiantes, con los signos. Y con eso terminamos los 3 productos notables más conocidos. Si en el caso de cualquier producto notable que hemos visto te complica, tú puedes resolverlo a la antigua, como habíamos hecho en el video de multiplicación de expresión algebraica. O sea, el b por el b por el 7 y después el 1 por el b y el 1 por el 7. Y vas a llegar al mismo resultado. Los productos notables son fórmulas que te ayudan a resolverlo rápidamente. Pero si te complica, puedes multiplicarlo de 1 por 1, como lo vimos en la clase de multiplicación algebraica, y llegarás al mismo resultado. Con eso, cualquier duda, consulta, pregunta, me lo escribe en los comentarios y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.